y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Hoy vamos a tener una conversación supremamente especial con una invitada que tuvimos en la temporada pasada, a la cual ustedes ya conocen y admiran muchísimo como nosotras, Ángela María Gómez Aristizábal. Hoy vamos a hablar de un proceso creativo que ella ha generado y que ha transformado la vida de personas, tanto aquellas que la han hecho directamente como aquellas que la han seguido con YouTube. Y yo puedo dar testimonio certero de lo que es vivir esa experiencia, de lo que es conocerme a través de un trabajo interno tan profundo con herramientas tan maravillosas como la maestría del ser. Buenos días, Diana. Buenos días, Ángela. Bienvenida. Hola Angie, un saludo a Ángela, un saludo a todos. Estamos nuevamente aquí, sí, emocionadas por estar nuevamente con Ángela de invitada en este nuevo episodio para dar continuación a lo que hemos venido hablando este año, de todas las energías que nos trae este año, que es como esa energía del empoderamiento, esa energía de retomar nuestra fuerza a través de esa integración de nuestras energías femenina y masculina, a través de entender qué es el empoderamiento del ser. Entonces, hoy traemos a Ángela para hablar un poquito de un tema que es algo que nosotras siempre repetimos mucho y es el conocimiento de nosotros mismos. Que todos dicen, bueno, pero ¿por dónde se inicia ese conocimiento de nosotros mismos? Y yo creo pues que la persona más indicada para hablar de eso es Ángela, como ustedes ya lo saben y en ese episodio donde le dieron tanto amor, Ángela ya nos contó de los procesos de sanación que ella ha generado a través de su cuerpo y también el día de hoy nos cuenta cómo esos procesos de sanación también le han permitido conocerse a sí misma, ¿no? Y entender que ese proceso de conocimiento de sí misma nos lleva a esos procesos de sanación, ¿sí? Porque como ella lo dijo, ella lo que quería no era quitar síntomas, sino hacer procesos profundos de sanación, porque es una buscadura nata. Entonces, Ángela, bienvenida. Queremos escuchar un poco acerca de todo ese proceso que has creado y que denominas la maestría del ser. Hola, un saludo amoroso para todos. Gracias Angie y Dianita por invitarme. Bueno, como dice Dianita, para mí ante todo ha sido un proceso personal, una búsqueda en esta existencia de entender mi propio camino, mis procesos, todo movido inicialmente desde mis propias dificultades y limitaciones y cuestionando desde mi propia historia cómo abrir un camino diferente, ¿cierto? Cómo poder transformar. Y a través de mi propio proceso, pues ha sido como darme cuenta de que todo está dentro de nosotros, ¿cierto? Cualquier afección, puede ser que la llamemos física, sexual, económica, una dificultad en pareja, cualquier aspecto, digamos, que dentro de nuestra realidad de vida no nos gusta del todo, nos cuesta o nos duele o nos molesta, pues finalmente eso es un reflejo, como lo veo yo, ¿cierto? De una serie de niveles internos, desde creencias que tenemos, memorias sobre todo que traemos desde nuestra infancia, la gestación, como memorias de linaje o de experiencias que hemos vivido en otras existencias. Digamos que el primer paso para mí fue empezar a interiorizar y empezar a indagar dentro de mí. Yo siento que es aprender a ser buceadores del interior, ¿cierto? Y aprender a ser autoobservadores conscientes yo creo que igualitico a mí me gusta mucho esa analogía con bucear, más porque por muchos años fui una ardua buceadora del mar y del océano y sé que uno se va encontrando cosas muy lindas y de hecho al principio cuando uno aprende a bucear, uno solo bucea a pequeñas profundidades, pero así mismo es cuando uno empieza a hacer el autoconocimiento, uno empieza a verse muy en lo superficial, a veces solo en el afuera, entonces te das cuenta que te duele el cuerpo, que tienes una dificultad en pareja, o económica, o sexual, o para tener hijos, o cualquier cosa que es como muy en la superficie, ¿cierto? Muy evidente en la materia, en la realidad, pero entonces empiezas a mirar hacia adentro, a ver eso, yo lo siento que eso es como si tuviera una cuerdita. Así como también cuando uno bucea a veces donde hay muchas corrientes y cuando se hace buceo avanzado de profundidad, normalmente uno tira una cuerda guía, o sea, se amarra una cuerda desde
la lancha, el bote, el barco donde tú te vas a tirar a bucear y se tiene un ancla a la profundidad, porque es como tener una guía para poder seguir el camino. Entonces, como también yo me di cuenta que eso era lo que pasaba, ¿cierto? Que cuando en mi propio viaje yo necesitaba aprender a bucear dentro de mí y al principio eso no es fácil cuando uno no tiene el entrenamiento, ¿cierto? Para mí fue muy valioso en su momento, les compartí la vez pasada que haber conocido a Gerardo Smedlin de Escuela de Magia del Amor, porque él me dio una herramienta que para mí fue supremamente invaluable, que fue usar el cuarzo ventana para entrar conscientemente a los sueños y como era un don que para mí era muy fácil de expresar de manera natural, pues yo tuve una guía permanentemente ahí, ¿cierto? Yo creo que es muy importante al principio, mientras uno aprende a bucear, tener como esa cuerda guía, ¿cierto? Llámese una persona afuera, un maestro que al principio nos enseñe, como cuando uno es un niño, que al principio tienes los adultos que te enseñan a caminar, a hablar, a leer, a escribir. Hay muchas cosas que uno va a ver un momento donde uno puede hacer por sí mismo, pero también vale tener la humildad de que a veces uno necesita esas guías, ¿cierto? Yo tengo una conexión muy profunda con mi propio ser y recibo esa guía a través de los sueños, que también es válido, ¿cierto? El que tenga esos dones, esas potencialidades abiertas, y esa es la idea, ¿cierto? Llegar a un punto donde cada uno tenga esa guía interior. Y obviamente ya después a la vez, pues al ir haciendo mi propio camino y acompañar pacientes en el consultorio, pues me di cuenta de que, claro, había muchos seres con muchas afecciones de todo tipo. Porque a mí me llegaba a consulta no solo de enfermedades físicas, sino problemas de pareja, económicos, sexuales, problemas con los hijos, dolores y heridas profundas con los padres, muchas situaciones, digamos, que la gente quería resolver y sanar y transformar y trascender. Y obviamente era como desde la consulta inicialmente darles ciertas guías y pautas y mostrarles ese camino de ir al interior. Lo que pasa es que también me di cuenta que era demasiado ineficaz. Yo coger persona por persona en una cita de una hora, era muy poquito el tiempo para darle todas las instrucciones a las personas, mientras que si podía reunir varias personas en grupo, pues era más fácil porque al final así nosotros creamos que mi problema es el único, el peor, el más grave, el más doloroso, el más horrible porque es mío. Resulta que en general como humanidad tenemos como más o menos las mismas situaciones. Pues así cada uno lo viva en diferentes ámbitos, hay muchos aspectos que son muy en común, ¿cierto? En general todo ser humano se enferma, todo el mundo ha tenido alguna dificultad en una relación, muchas personas han vivido situaciones duras en su sexualidad o en la situación económica, todo el mundo tiene su trauma de la infancia con el papá o con la mamá o con algún familiar. O sea, compartimos muchos aspectos en común que como humanidad estamos trabajando, así como cuando los niños van al colegio, que en común pues todos estudian matemática, biología, español, historia, y cada uno lo hace a su ritmo, a su nivel, y tendrá materias que le cuestan más que otras y temas específicos en los que uno por más que estudiaba luego en el examen no le fue bien, pues de la misma manera como humanos nos pasa lo mismo, ¿cierto? Compartimos como unos esquemas de aprendizaje muy parecidos, como si fueran las materias así como en el colegio. Entonces, eso me dio también pues como la idea de poder estructurar un proceso a través de mi propia experiencia personal, más lo que los pacientes me ayudaron y desde ahí monté el proceso de la maestría del ser con el propósito pues de poder, como ustedes decían, pues darle una guía en alineamiento porque la pregunta principal era, ¿y yo cómo hago para 2 puntos? Es la pregunta más grande que yo recibo en una cantidad de porcentajes que ustedes no imaginan, todos los seres preguntan yo cómo hago para, entonces era construir algún proceso o algo que fuera aplicable a cualquier persona, que les diera una guía, ¿cierto? Porque también yo creo que a veces uno tiene demasiados aspectos en la vida que quisiera cambiar y como quiere y cree que puede hacer todo al mismo tiempo, pues entonces al final no hace nada, ¿cierto? Como en el colegio, que uno tiene muchas materias, muchos niveles de cada materia por aprender, pero para eso se construye un pensum académico en el colegio donde te dicen, venga, en orden, usted debe empezar en kinder, aprenderse los números del 1 al 10, pero yo quiero saber cálculo, no, todavía no es el momento. Y tiene que haber un orden desde lo sencillo, desde lo simple, trabajando cada aspecto y cada nivel hasta ir llegando como a las profundidades. Entonces, el propósito de la maestría es, ante todo, darle un orden a las personas para que no se dispersen y siempre tengan como algún aspecto específico donde enfocarse y poder ir paso a paso haciendo un trabajo, entendiendo que obviamente pues cada uno tiene sus propios afanes personales, sus conflictos propios y sus momentos donde hay unas situaciones que le tallan, pero que la maestría de la idea es como poder abarcar la totalidad de esos procesos que cada individuo podría llegar a tener, pero entendiendo que todo es un proceso
que se requiere constancia, compromiso, paciencia y sobre todo yo diría un paso a paso. Porque cuando uno no entiende que tiene que ser un paso a paso dentro de un proceso, quiere hacer todo ya, entonces justamente lo que sucede es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Al final realmente no terminan haciendo cambios lo suficientemente profundos porque no te das el tiempo necesario para hacer esas profundidades que se requiere si uno quiere cambios reales, ¿cierto? Yo siento que el proceso de la maestría es como cuando uno quiere arrancar una maleza, si usted solo corta las hojas, ella va a volver a salir. Entonces tienes que excavar para arrancarle la raíz. Y cuanto más profunda es esa raíz, pues más dificultad te va a dar y más tiempo te va a tomar, porque eso no se va a arrancar así nomás. Si es un árbol inmenso, grandísimo, que lleva 5.000 años como una secuoya, arránquele la raíz, pues para que usted vea lo complejo que es eso, ¿cierto? Entonces se requiere como tener esa claridad de que es un proceso, de que toma tiempo, de que generalmente nosotros hacemos esos procesos de cambio y transformación como por capitas de cebolla, vas arrancando la superficial y poco a poco vas ahondando más, escarbando más y llegando a niveles más y más profundos de uno mismo. Entonces era como el propósito y el objetivo. Bueno, yo ahí tengo como la herramienta principal de la que nos habla Ángela es la autoobservación, ¿no? Es empezar, es de ponerse uno como que en el acecho. Ponerse al acecho es como un término más tolteca, es como un término más, digamos que del chamanismo mexicano, pero es muy bonito porque eso es lo que es la autoobservación, ¿sí? Entonces a veces me hago como si estuviera aquí en la posición de observar cuando estoy reaccionando ante una emoción, cuando, cómo son mis emociones cuando estoy ante una situación. Entonces, esa herramienta de la autoobservación es muy importante y no la sabemos utilizar, ¿no? Todo el tiempo estamos como reactivos al comienzo y es muy importante y es lo que más nos, o sea, como que nos permite llegar a ese conocimiento de nosotros mismos. También otra cosa que es muy importante que todos entendamos es que somos conscientes solo del 5%, como lo dijo Ángela, ¿no? Y lo demás son patrones inconscientes, son creencias, son aspectos que hemos aprendido a través de nuestra familia, a través de nuestras raíces, a través de la conciencia colectiva, que hacemos a veces por inercia y no nos preguntamos por qué lo hacemos. Entonces, ese proceso de Ángela es llevarnos a esta autoobservación de eso que tenemos inconsciente, que no nos habíamos preguntado o tratado de observar. También es muy bonito, como dice Ángela, nosotros ya habíamos hecho un episodio de los sueños para las personas que tienen sueños, pues la mente lo que hace es como tomar a través de arquetipos colectivos y mostrarnos lo que hay que sanar en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, la mayoría de personas manifiestan que tienen es como pesadillas, ¿sí? Entonces ahí ya nos están mostrando miedos que tenemos que sanar. Yo personalmente llegué fue a través del ensueño, porque no sabía qué era el ensueño, que esa es otra capacidad que tiene Ángela y yo creo que ese proceso de sanación, en el que aprendí y que ya durará el resto de mi vida, ha sido a través de los sueños. Entonces esa es otra herramienta que también podemos ir teniendo en cuenta. Yo diría que es muy importante en lo que está diciendo Anita de la autoobservación, que uno puede observarse dormido y despierto, ¿cierto? Normalmente despierto es que lo llaman el acecho de los toltecas y dormido el ensueño, ¿cierto? Pero que independiente si tú te observas en vigilia o en un estado de sueño, pues lo importante es que observar te ayuda a aprender a ser consciente, ¿cierto? Y ser consciente lo que te permite es poder salir de los automatismos inconscientes, ¿cierto? Porque yo diría que la mayoría de los seres humanos simplemente se expresan sin pensar qué van a expresar, se comportan sin pensar cómo se van a comportar, piensan y sienten sin siquiera darse cuenta cómo piensan y sienten, ¿cierto? Y todo se da como por sentado, es la repetición de la repetidera, terminamos copiando al papá, a la mamá, a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela, y al final es una cosa tan automática que realmente ni siquiera nos enteramos, ¿cierto? Hasta que uno lo que hace es un paro en el camino, y a mí me parece que la maestría lo que ofrenda es como la oportunidad, venga.
pare un momentico y hágase una evaluación. Si lo que usted está expresando hasta ahorita es lo que verdaderamente quiere por siempre, jamás, o hay cosas que se quiere replantear, cambiar, transformar, porque yo lo reconozco por mí misma. Yo tuve una época para hasta mis 21 donde mi vida era muy maluca, deprimida, muy enferma, muchos conflictos, mucho drama interno, una mente loca y dispersa, las emociones en una montaña rusa permanente. Nunca sentía paz ni tranquilidad, cualquier cosa pues me la tomaba muy a personal, muy susceptible, todo era mucho drama, ¿cierto? Y de pronto pues ni siquiera nunca me había preguntado si existía la posibilidad de vivir de otra manera, ¿cierto? Era tan sencillo como eso, ¿cierto? Que al menos durante muchos años que yo ya en la maestría, la gente ni siquiera antes de empezar, muchas personas nunca se han preguntado si podrían vivir mejor, ¿cierto? Si se podría hacer algo diferente. Es como si estuvieran esclavos de su realidad y eso es lo que tocó, ¿cierto? Como resignados a lo que me Dios quiso o a lo que me tocó vivir o a lo que yo soy, como si lo que yo soy fuera una cosa inmodificable que no se puede transformar. Pero la observación, sea que uno se observe en los sueños, porque como decía Anita, hay personas que tienen muchos sueños, así parezcan sueños bobos, tontos o sueños lúcidos o no son sueños lúcidos, porque de todas maneras todo el mundo no tiene sueños lúcidos ni conscientes, pero aún ahí hay algo que observar. Todo es un reflejo de uno mismo, ¿cierto? O sea, lo que mi vida cotidiana me está mostrando como en el espejo de la vida, digámoslo así, o lo que mis sueños me muestran de mi propio inconsciente. Entonces, para mí la maestría es como un curso de enseñar a ver, porque de hecho las personas, y yo lo veo a veces así, tienen teorías, libros. A mí me llegan, por ejemplo, muchas personas que han hecho todo el curso entero de Escuela de Magia del Amor, que son como 5 años, o que incluso han visto los videos y vienen y toman la maestría, pero es que aprender a ver es algo que no es tan, pues que no, eso no lo aprende uno tan fácil solo, ¿cierto? O sea, necesitas a alguien que vea para que tú aprendas a ver, ¿cierto? Y eso requiere un entrenamiento. De alguna manera lo que yo hago es como vamos a aprender a ver, venga, yo lo llevo de la mano, como cuando el niño aprende a hablar, que la mamá todo el día le dice, a ver, repita conmigo. Entonces, es eso, ¿cierto? ¿Cómo aprendo a ver, a verme y no ver siempre los mismos patrones? Porque a veces la gente ve, pero no ve, ¿cierto? Yo miré, yo no me he dado, pues yo no veo nada ahí. Entonces casi que es como enseñarles qué es lo que van a ver, a dónde van a ver, hacia dónde tiene que dirigir su mirada, cómo la va a dirigir, qué tanta atención le va a poner a eso, qué se va a cuestionar, porque claro, como estás acostumbrado a lo mismo, uno no ve más allá de lo que ya conoce. Entonces el ejercicio yo siento que es como transformar sobre todo esa percepción de autoconciencia, ¿cierto? Que ya yo me pueda ver a mí mismo de una manera diferente y no de por sentado ninguna cosa ni crea que ese automatismo que yo todo el tiempo repito es la única posibilidad que tengo, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a verse, a observarse, a no dejar pasar nada por alto, ¿cierto? Ni tu vida, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni como dice Anita, ni las reacciones, incluso las expresiones corporales, porque el cuerpo habla muchísimo, pero uno no lo entiende, la mayoría de la gente ni entiende lo que los síntomas le quieren decir, y eso es todo un aprendizaje, ¿cierto? Y ese es el objetivo, aprender a conocerse uno mismo a leerse a sí mismo, como cuando uno va al colegio que le enseñan a leer, entonces le empiezan a enseñar las letras y cómo las junta, y necesitas a alguien que te va ayudando, cómo es que se junta la P con la A, cómo es que se dice eso, y uno lo va aprendiendo así, ¿cierto? Pero que lo más bonito es que en la medida en que ya las personas tienen un entrenamiento un tiempo, pues yo siento que eso ya se vuelve algo muy sencillo y el que aprende a observarse despierto, es muy fácil que aprenda a observarse dormido o el que aprende a observarse dormido, aprende a observarse despierto. Es como algo que va de doble línea. Por eso los toltecas decían, el que se acecha aprende a ensoñar y el que ensueña aprende a acecharse. Y es algo que se nutre en las dos realidades para que eso se vaya unificando, ¿cierto? Que ya el inconsciente no vaya por un lado dominándome como si fuera un perro salvaje que yo no lo puedo manejar dentro de mí, sino que eso se va integrando y la conciencia se va integrando y al final entonces nos da, yo diría una palabra que me parece muy linda, la libertad de poder o poder no, que eso es a lo que yo llamo realmente estar empoderado. Cuando ya tengo la suficiente visión y comprensión, entonces yo voy a elegir por voluntad propia qué camino quiero tomar, ya no tengo que repetir los patrones familiares, ni me tengo que ir en contra de ellos porque uno puede tomar cualquiera de esas posiciones opuestas, sino que yo puedo tomar una decisión, qué hay valioso de las memorias que traigo, de las creencias que traigo, de la información que traigo, de los hábitos que traigo y que valdría la pena seguirlos nutriendo y preservando porque es una riqueza
así sea familiar, incluso como humanidad y planetaria, pero también hay cosas que no importa que como humanidad llevamos siglos repitiendo, pues si tú realmente ves y ves de verdad, uno dice, es absurdo, no puede ser que esta sea la única manera de relacionarse en pareja, no puede ser que este sea el único manejo del dinero, tiene que haber otras posibilidades y eso es de lo que se trata, ¿cierto? Aprender a ver nuevas posibilidades en donde la expresión de todo el poder divino que somos realmente se pueda expresar y no nos quedemos repitiendo en el automático las mismas esquemas limitantes, pero yo siento que eso todo parte, como decía Anita, de la capacidad de ver, de aprendernos a observar, porque si uno no se observa, uno siempre va a estar en automático. Bueno, yo creo que los que nos han escuchado hasta el momento o los que tienen un poquito el hilo conductor de los episodios que hemos hecho hasta ahora pueden reconocer en las palabras de Ángela muchas cosas que nosotras hemos tratado de explicarles. Yo pienso que uno puede llegar a ella en dos momentos, pues por muchas maneras, pero en dos momentos. O cuando uno está en un momento súper crítico que dice, necesito ya una ayuda, algo que me saque de seguir repitiendo esto porque se da cuenta que está viviendo algo o repitiendo algo que no le gusta, o en mi caso, cuando llevas demasiado tiempo buscando y te vuelves coliflor, picando de flor en flor y te cansas de tanto curso, de tantas herramientas que a la final no eres capaz como de integrar, porque como decía ella, al inicio queremos hacer todo. Yo no sé, realmente no es como para compararme, pero juepuchica, yo me doy la palmadita en la espalda porque cuando yo empecé, qué berraca con ese afán para querer hacerlo todo. Porque es que yo tenía esas ganas de todo lo voy a integrar ya, ¿sí? O sea, es muy curioso porque en el yoga yo le decía a mis estudiantes, ustedes no pueden pretender que si llevan 20, 30, 5 o 10 años con una postura equivocada, que no tienen flexibilidad, que no tienen fuerza, que con 2 clases de yoga ustedes vayan a aprender. O sea, hay que darle tiempo al cuerpo, a la respiración, a toda la disciplina para que la vayan cogiendo. Pero cuando yo era la estudiante, totalmente incoherente porque yo quería todo ya. Y como eso era teoría, yo la tenía que aplicar y basta. Ahí fue donde yo empecé a encontrar una grande diferencia entre hacerme cursitos, y no estoy desacreditando a nadie, simplemente picar tanta cosa sin realmente escoger un método que me permitiera, ok, vamos a ver la teoría, pero esta teoría es aplicada. Y eso fue algo que a mí Ángela me permitió hacer. O sea, para mí hacer esta maestría fue como que ella una vez dio este ejemplo, a mí se me quedó muy grabado, como que el ser, nosotros ya les hablamos en un episodio de que era el ser y el ego, ¿no? Entonces, imagínense que mi ego es esa parte súper afanada. Y mi ser está en el 10.º piso mirando para abajo y hay un trancón o yo estoy en un laberinto y me dice, vaya derecho, vaya para la derecha, coja para la izquierda y me guía hacia la salida. Yo siento que Ángela, para mí, en ese momento, como esa guía que dice ella, cuando yo empecé, fue ese ser en el 10.º piso que me decía, mira, coja por acá, mire, se va a chocar. Se chocó, venga, le ayudo y le paro. Sí, porque igual ella no me iba a evitar que yo me chocara, porque cuando uno es terco, es terco. Pero eso sí le permite mucho a uno darse cuenta, empezar a conocer mejor el propio ser, el propio ego y no desde la imposición que ya hemos vivido, ¿no? Que en parte en el episodio de espiritualidad no es religión dijimos, es que estamos muy condicionados. Entonces, en parte esos condicionamientos con los que venimos nos impiden ver, nos impiden decir, bueno, me voy a quitar estos velos, estas capas, me voy a meter por otro lado, voy a hacer las cosas diferentes. Pero cuando empezamos a buscar, o sea, cuando el alumno está listo, aparecerá el maestro. Llegan las herramientas, llegan las personas, se abre un camino que nos permite ver, darnos cuenta que, oh, sí era posible de otra manera, tal vez no en el tiempo que uno esperaba o pretendía, pero las cosas sí se pueden manifestar de otra manera, sobre todo porque ya esto se los hemos dicho, yo creo que en casi todos los episodios, somos nosotros los creadores de nuestra realidad. Y esto no nos gusta porque si realmente observamos la vida como espejos, pues yo reconozco que el que me cae más o menos medio mal es un espejo también mío, pero también puedo ver que la persona que yo estoy admirando, pues toda esa luz que yo veo está dentro de mí, de pronto no está bien pulida, de pronto tengo el lente oscuro,
pero ahí está. Entonces, para mí este proceso con ella empezó pensando, uff, 3 años y medio. Y ahora que terminamos, digo, wow, o sea, se me fueron en un segundo. En muchos momentos quise abandonar porque sentía que no, esto es demasiado, estoy cansada, ya no quiero estarme vigilando, ¿qué es esto? Pero a un cierto punto como que algo te hace clic, algo en la cabeza cambia y te permite, como decía ella, ¿no? Hacer esa, o sea, verte todo el tiempo. Igual, tenemos momentos en que se nos dispara el seguro, pero es que esto es un trabajo a vida y no podemos pretender, como dije anteriormente, que en una vida vamos a cancelar no sé cuántas vidas que llevemos encarnando en este planeta o como seres, ¿no? Como almas. Yo quería preguntarte, Ángela, si nos puedes aclarar un poquito cómo funciona el proceso de la maestría de una persona que nunca ha entrado, cuánto dura, cómo se mueve, cómo es este pénsul, por así decirlo, porque cuando yo te pregunté, tú me dijiste, esto es un pénsul senza pénsul, o sea, tú vas en base al alma del grupo. Bueno, no sé, todas las personas que hemos hecho parte de algunos grupos podemos darnos cuenta que realmente siempre que entramos en grupos, entramos en sintonía con personas que están atravesando una situación similar. Bueno, la idea, como yo establecí la maestría, es hacerla por chakras, teniendo la claridad que un chakra pues no es solo un asunto energético que uno va al bioenergético o al acupunturista que se lo cuadre, sino que cada chakra tiene dos aspectos. Uno es el flujo de la energía y otro es la estructura que facilita o impide que la energía fluya adecuadamente. Lo que le da la estructura a cada chakra tiene que ver con las formas de pensamiento, las creencias que traemos, las memorias que traemos ancestrales relacionadas a cada uno de esos chakras, las emociones que eso nos va generando y se van acumulando como una energía en él, los hábitos que tenemos. Entonces, yo normalmente lo que les digo es, casi todo el mundo lo que hace es, como dice Angie, buscar una cosita, una citica de una horita, voy allí al bioenergético, voy allí al psicólogo, me tomo la cita con el ángel, el tarot, el coaching. Es una cosita chiquita, ¿cierto? Es como cuando yo lo que digo es, tengo un problema en la tubería y le meto un palito para hacerle así para destaquearla, ¿cierto? O sea, eso así rapidito, porque queremos que todo sea ya así rapidito. Pero resulta que el problema generalmente es supremamente estructural. Y una de las cosas que yo me di cuenta en bioenergética era que las personas iban, yo les hacía la sesión, me tomaba una hora, hora y media, los destaqueaba, por decirlo así, les destapaba la cañería y a los 8 días volvían con ella igual de tapada, porque el problema era estructural, ¿cierto? O sea, tenía que ver era que la tubería no era la adecuada o los hábitos que tenías y volvían y tiraban tacos, piedras y de todo, pues la tubería volvía a ser tapada. Entonces, qué desperdicio de tiempo yo ponerme a destaquearle la tubería a cada uno y luego le iban a volver a tapar, ¿cierto? Entonces, para mí el objetivo fundamental de la maestría es como recorrer chakra por chakra para que las personas pues puedan cambiar la estructura y al cambiar la estructura de cada chakra, de esa manera el flujo de la energía pueda ser mayor, ¿cierto? Cada chakra pues tiene como unos aspectos específicos. Podría dar ejemplos por decir algo de cada uno, como decir algo chakra raíz tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con la relación con el cuerpo, con todo lo que logramos expresar en el mundo material y tangible, tiene que ver con el propósito de vida, por qué, para qué estamos nosotros aquí en un cuerpo y en una experiencia humana. Chakra sexual tiene que ver con la madre, con la maternidad, no solo es la madre biológica, sino yo como madre de mí mismo. Tiene que ver con el deseo, con los sueños, los anhelos, las cosas que buscamos, los procesos creativos, la sexualidad, el disfrute, el placer, y así cada chakra tiene un montón de aspectos, ¿cierto? Como en mi experiencia, pues primero como médica energética, eso me lo estudié de teoría supremamente bien. Luego como experiencia personal, mi trabajo lo he hecho mucho y ya llevo, puedo empezar el grupo número 15 de maestría, pues yo tengo la suficiente experiencia para entender lo que cada chakra representa. Entonces yo lo que hago es que en términos generales, arrancamos una maestría desde el principio en chakra raíz con la intención de ir elevando la energía, ¿cierto? Como ir destaqueando desde lo profundo para que la energía pueda fluir hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces, generalmente yo empiezo una maestría nueva trabajando chakra raíz, después sexual y así voy en ese orden ascendente con una claridad. Todos los chakras se tienen que integrar unos con otros, así que así yo trabaje chakra raíz, cuando llegue al sexual seguiré trabajando raíz. Cuando pase al plexo solar seguiré trabajando raíz y plexo y sexual y así, ¿cierto? O sea, siempre los vas a ir trabajando así. Yo les digo normalmente, como se lo dije a Angie, es una maestría que tiene un orden, un lineamiento, un proceso que yo lo guío, pues porque por mi conocimiento y mi experiencia
con todo el amor y la humildad tengo la capacidad para hacerlo. No le puedo entregar eso a las expectativas del ego de las personas que llegan, porque la persona está ciega y un ciego no se guía todavía, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es que observo los grupos, observo las preguntas, como yo les hago un acompañamiento permanente, entonces todos los mensajes de todo el mundo a mí me da risa porque, como dice Angie, Dios los hace, ellos se juntan, las quejas son las mismas, los problemas son las mismas, las situaciones son las mismas, entonces yo digo, a ver, si este grupo de 50 personas, 35 me preguntan por esto, tengo que dar una clase de eso, ¿cierto? Y yo sé que eso tiene que ver con el chakra. El grupo tal vez no lo sabe, las personas que me ponen los mensajes no lo saben, pero yo sí lo sé. Entonces yo me doy la libertad de que yo no haga ninguna maestría igual a otra, ninguna clase es igual, yo siempre lo hago nuevo porque las meditaciones son diferentes, las clases, los documentos, porque lo que yo necesito es coger a esas personas que en un momento determinado tienen un nivel de conciencia y llevarlas a otro. Y como todos los grupos no son iguales, ni las personas son las mismas, y de hecho saben que hay personas que ya han hecho la maestría y la vuelven a repetir, no puede ser lo mismo porque ellas ya tienen otro nivel, entonces ojalá otro nivel, entonces pide otra información, pide otros procesos, entonces por eso es que Angie dice que es un pensum sin pensum, pues porque yo no lo tengo rígidamente establecido, yo no le puedo mandar a una persona, venga, las materias que vamos a ver y cada charla que vamos a ver cada mes es esta, porque yo misma no lo sé. No es porque yo no sepa lo que estoy haciendo, es porque yo lo voy a ir a la necesidad del grupo, ¿cierto? A las preguntas del grupo, a las dificultades del grupo, a las vivencias que surgen, porque como yo he dicho, la maestría no es teórica, es el ser el que pone las vivencias. Entonces, como el ser pone las vivencias, yo ya sé la gente en qué práctica está. Y la práctica no la puse yo, eso lo dirige el espíritu. Entonces yo necesito darle las herramientas para que la práctica que se les va presentando las puedan manejar. Y es ahí donde yo me monto en el 10.º piso y le digo, coja para la derecha, coja para la izquierda, pilas que se va a chocar, pero yo no lo sé antes de que suceda. Entonces yo tengo que permitirme a mí misma no hacer una cosa estructurada, rígida, porque el grupo no me lo va a permitir. O sea, yo tengo que poder ir como fluyendo con el grupo y con las personas y con la necesidad que se presenta. Entonces, hay una claridad y es que sin duda trabajaremos todos los chakras. Normalmente se trabaja cada chakra 6 meses más o menos, a veces 7, por eso puede durar 3 años y medio a 4, dependiendo de la necesidad que el grupo presente. En términos generales, yo trabajo los aspectos más importantes energéticos que yo sé que trabaja cada chakra, pero dando énfasis siempre a lo que se va presentando, ¿cierto? Dependiendo de las vivencias de las personas, obviamente sumo que lo que la mayoría realmente necesita no es que va a dar una clase por una persona. Si esa persona necesita algo, le doy una asesoría personal porque saben también que acompaño a las personas que están en el proceso para que no se queden solo con la teoría, porque como decía Angie, la teoría sola no hay tanta estructura que la gente así oiga, no oye, así vea, no ve y pueden aprenderse el video de memoria, pero no lo pueden integrar y no lo pueden llevar a la práctica. Entonces, sí siento que es muy importante ese acompañamiento en la vida cotidiana, de que siempre esté el espacio, hacer las preguntas en el chat, de contar cada mes cómo van, qué procesos se les están moviendo, qué soñaron, por ejemplo, como Dianita, que casi siempre sus preguntas eran de los sueños, o cada ser tiene algo que es específico, ¿cierto? A algunos se les mueve el cuerpo, pero poder tener ese acompañamiento para poder a partir de ello, poder en la práctica real de la vida, poder decir, mira, acuérdate que estamos trabajando este chakra, entonces, claro, esto hace parte de eso. Ah, sí, profe, sí, yo no me acordaba que es que era porque estábamos trabajando esto que me pasó esto. Entonces, poderles ir ayudando a que lo vayan interiorizando, que lo vayan poniendo en práctica, que esa energía vaya entrando en coherencia, que la información se pueda integrar a la vivencia cotidiana, porque si no, lo que yo veo es que la gente se llena de teoría y ya. Y eso es lo que pasa generalmente cuando no hay ese proceso así. Mucha prédica, mucha teoría, pero no lo pueden interiorizar, no se puede realmente volver algo coherente en la vida. Entonces, ese básicamente será el proceso, ¿cierto? Y chakra por chakra, revisando los temas más importantes de cada uno, pues obviamente hay una base inicial que es una información que yo doy a través de las clases, hay unas herramientas, hay unas tareas, hay unos puntos que se ponen a trabajar cada mes, ¿cierto? Dependiendo del tema, el chakra en el que estemos, yo pues les doy unos lineamientos básicos, pero nuevamente eso no puede ser rígido porque también depende de lo que las personas se les va presentando, ¿cierto? Como el ser sí o sí sin excepción, les pasan cosas asociadas a lo que estemos trabajando, se les mueve el cuerpo asociado a eso, las situaciones de la vida se presentan asociadas a lo que se está trabajando, la intención se puso y al final eso se proyecta fuera de la realidad. Entonces, la idea es pues poder ir haciendo también, en la medida en que se va viendo la teoría y la vida va poniendo la práctica, ayudarles a hacer como la guía, el paso a paso, como decía Angie, coja a la derecha, coja a la izquierda, no, Pilar, va a chocar contra la pared, vea, no, hágalo así, así,
para que así lo vayan interiorizando, lo vayan integrando y puedan ir volviéndolo tan práctico que al final yo no puedo asegurar que una persona después de una maestría va a quedar ya pues iluminado, pero si tienen un recorrido de un tiempo para aprender a verse, para aprender a practicar, para reconocer la información básica de cada chakra y ponerla pues cada vez más en práctica, interiorizarlas. A veces yo siento pues que uno puede necesitar varias vueltas, pues cuando me refiero a varias vueltas es volver y repasar, volver y mirar, volver y retomar una y otra vez. Por eso hay personas que hacen varias veces la maestría, no siempre la hacen seguida, sino que hacen una, descansan un tiempo, vuelven y toman en otra y así, porque definitivamente necesitamos ese ir profundizando y profundizando y profundizando, pero al menos si una persona hace una vuelta, pues va a tener muy claros los elementos de cada chakra, un poquito la práctica de cada uno, ya más o menos sabe qué tiene que mirar y sabe que necesita trabajar como un entrenamiento, entonces ya luego es más fácil que anden solos, ¿cierto? Que ya todo eso que ya acompañados lo han hecho, pues ya luego hacerlo solo es muchísimo más fácil. Hay algo hay una frase que nosotras siempre decimos y es que al comienzo uno entra creyendo que todo es café instantáneo, ¿no? Como dice Ángela, que cree que todo va a estar para allá y que todo se va a solucionar ya. Entonces, eso es algo que es lo primero, de lo primero que uno aprende, que es como a integrar esos atributos, esos pilares de la conciencia, que uno de esos es la paciencia. Entonces, a través de todas esas prácticas que uno va haciendo, de esa autoobservación, de ese espacio que se va dando, porque también se da un espacio para ir integrando la información, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es integrar la información para convertirla ya en la práctica en sabiduría. Esas son otras cosas que también hay que aclarar. Por lo general nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, todos los estudios que hemos hecho, sea el colegio, sea la universidad, nos llenan de teoría y no hay prácticas, y la práctica es como que la que nos hace que generemos esa sabiduría, ¿no? En este caso, pues Ángela hace este proceso como a través, o sea, de la coherencia, también digo yo, ¿no? Demostrar esa coherencia entre lo que ella dice, hace y piensa, ¿sí? Muchas veces sí tomamos, como decía Angie, varias herramientas, que registros, que la terapia de armonización, que el Reiki, y eso son cosas temporales porque también digamos que uno tiene la creencia de que alinear un chakra es ir y hacer una terapia y ya me quedo alineado para toda la vida. No, eso no es así. Es también hacerse consciente de la energía, ¿sí? De que somos energía y de que todos esos pensamientos, todas esas creencias, todo eso que vamos moviendo a través de cada uno de esos chakras es energía, ¿cierto? Y a medida que vamos liberando todos esos patrones inconscientes, puede que vayamos incrementando nuestros niveles de energía. Entonces, por ejemplo, eso me pareció a mí muy bonito porque yo nada que ver, nada de chakras, nunca había escuchado nada de chakras, pero a través de todo ese proceso de autoobservación, como de ir tratando de integrar toda la información que recibimos, entonces se va dando uno cuenta que todo es energía, ¿no? Entonces, a medida de que se va viendo cada chakra, entonces uno va sintiendo que se van moviendo cosas y es muy curioso porque, por ejemplo, en el chakra sacro, a mí me pasaron muchas cosas con el agua, ¿no? Entonces uno aprende como a ver esas relaciones de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que uno tampoco, pues, como que tenía la conciencia de eso. Entonces, es muy bonito ir viendo todo esto. Eh, es muy importante al comienzo siempre tener un maestro que lo guíe, porque al comienzo, como dijo Ángela, uno está muy guiado por el ego y ni siquiera sabe separar o diferenciar entre el ego y el ser. Es muy difícil porque el ego siempre nos está diciendo cómo estamos, estamos bien y a él no le gusta salir de la zona de confort. Identificarlo es súper difícil. Aún así, el ego también, después de trabajarlo, se va sutilizando, como dice Ángela, y va buscando los medios de que sigamos como en esa dualidad. Entonces, el proceso es muy bonito
así como decía Angie, uno a veces tiene noches oscuras del alma, ¿sí? Y después de esas noches oscuras del alma es cuando sale la pregunta ¿por qué? Y cuando sale esa pregunta ¿por qué? Ahí es cuando estamos listos. Yo diría que para emprender estos procesos de ir más allá y de salir, como digamos, que de esos bucles en los que estamos en la repetición y en la repetición porque todavía no vemos el aprendizaje de esas cosas que nos pasan. Pues es un camino de empezar a ser consciente de todo lo que tenemos inconsciente, de entender que hacer lo mismo no nos va a llevar a obtener resultados diferentes. Yo quisiera complementar algo acá que Diana me hizo recordarlo justo con todo lo que acaba de decir. Yo siento que al inicio, cuando esas cosas nos empiezan a pasar, que no nos damos cuenta, sí, con el agua, yo también en chakra sexual se me rompió la tubería del baño. Y yo, ¿pero por qué? O sea, justo, pero sí, uno piensa como, ay, mira, se rompió la tubería del baño. Jamás uno asocia que eso tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo, que eso es un reflejo afuera del trabajo interno que yo estoy haciendo, porque pues es que tiene que ver, se dañó el tubo del baño, que tiene que ver el tubo del baño con que yo estoy trabajando mi energía sexual. Llegado a un cierto punto, como a una cierta capita, yo me voy quitando esas vendas, yo me voy quitando esas capitas de cebolla innecesarias. Yo pienso que ya no solamente me voy a dar cuenta cuando se me rompa el tubo a mí, sino cuando se le rompe a mi vecino o a un amigo y me cuenta. Y entonces yo digo, ¿verdad? Y es como observar, uno aprende ya a observar no solamente, yo muchas veces les he dicho que cuando meditemos tratemos de ponernos como en modo, como si yo estuviera viendo una película. Entonces yo observo los pensamientos y no me agancho a los pensamientos, no me voy con los pensamientos para no darle más rienda suelta a los pensamientos, sino que los observemos. Es eso. Entonces ya le pasa algo a mi hermana o le pasa algo a un amigo o nos cuentan cosas y tenemos esa capacidad de decir, no entro a juzgar, no entro a ayudar, sino que doy un pasito hacia atrás, observo y digo, ¿y esto a mí qué me enseña? ¿Y por qué me lo están contando a mí? ¿Cómo esto es un espejo que me puede ayudar? Y ahí empezamos a llevarlo como de forma más profunda, porque en mi experiencia no es que nosotros podamos salvarnos o escaparnos de aprendizajes porque hicimos una maestría o porque estamos dispuestos a aprender, pero sí podemos vivirnos como que más preparaditos la experiencia, ¿sí? No me voy en una canoa, sino que me voy en un barquito, porque ya tengo con qué protegerme en el caso de que una roca me vaya a pegar y no se me parta la canoa. Y ya soy capaz de decir, ¿y esto qué me dice a mí? Es como que ya nos damos el permiso de parar sin que alguien me esté diciendo pares, ¿sí? Sin tener como ahí la vocecita de Ángela que todo el tiempo me esté acompañando, sino empezar a creer en mí, empoderarme en mi conocimiento, empoderarme en mis experiencias, en lo que he aprendido hasta el momento, para yo también tomar ese alto. Por eso es un proceso, pues para mí maravilloso y queríamos compartírselo justo ahora porque en mayo empieza, empieza la nueva maestría con Ángela. Yo personalmente no entré en chakra raíz, no fui correspondiente a entrar en raíz y mi ego me pataleó más o menos hasta garganta que no habíamos entrado cuando teníamos que entrar, o sea, una estructura ni la berraca. Pero sí, pero nos falta raíz, pero siempre era como la quejita. A un cierto punto, o sea, como que yo tengo que romper todo para volverlo a crear. Cuando yo vuelvo a crear, ahí es cuando ya dije, ay, espérate, pero yo no entré en raíz, pero yo en sexual trabajé raíz, yo en plexo trabajé raíz, en corazón trabajé raíz, estoy en garganta, yo estoy trabajando raíz, o sea que yo sí he trabajado raíz. Me falta el pedazo de la teoría, pero yo sí lo he trabajado, como que, ¡pum!, empiezo a darme cuenta que no era tan necesaria esa creencia, esa estructura de no empecé cuando tenía que empezar. Entonces, si por casualidad este episodio lo estás escuchando y no estamos en mayo, no te preocupes, escríbele a Ángela porque eres correspondiente a entrar en otro chakra.
Sí, eso que dice Angie además es importante porque yo normalmente pues recibo personas al inicio de cualquier chakra. Sí, prefiero que entren al inicio de cualquier chakra porque en la mitad pues se van a quedar como tirados de paracaídas sin saber dónde cayeron. Pero al principio de cualquier chakra no hay problema porque como ya les dije y dijo Angie, nosotros no somos pedazos separados, o sea, nosotros somos una unidad integral y todo está relacionado. Que haya un orden, pues, de que empezamos por chakra raíz sexual y así, es porque la mente no podría todavía, porque no está en capacidad de prestar atención a todo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, como al niño chiquito se le toma de la mano, vamos a empezar uno por uno, pues para que sea más fácil, ¿cierto? Cuando ya uno es un ingeniero, el ingeniero es capaz de tener en su cabeza toda la matemática completa y no tuvo que empezar por el número uno, ¿cierto? O sea, ya él tiene todo eso integrado, entonces ya todo lo puede dar al mismo tiempo. Que seguro eso fue la sensación que tuvo Angie cuando fui avanzando, 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 pues se dio cuenta que todo estaba conectado, que se había hecho un trabajo de todo al mismo tiempo. Que pasa es que yo no le digo eso a la gente para que no entre en shock, pero yo sé que sí, es verdad. O sea, están trabajando muchas cosas al mismo tiempo, pero yo les voy dando como pequeñas tareas donde poner el foco, pues para que sea más fácil al principio, porque no manejan tanta energía, porque la capacidad de autoconciencia y observación no es tan grande, porque la capacidad de poner en práctica, si te ponen 20 prácticas, no es lo mismo que si te ponen una, entonces para que por lo menos vayan haciendo una por una bien, pero no hay ningún problema, o sea, yo llevo muchísimos años haciendo esto y siempre he habido gente entrando en diferentes chakras, siempre he pensado, como dice Angie, que cada uno llega en el momento que le corresponde y después con el tiempo dicen, claro, con razón, yo entré en ese chakra. Eso no fue un error, no me faltó nada. Y el que de todas maneras lo quiere hacer después con otro grupo no pasa nada porque como es algo circular, pues simplemente después lo pueden hacer o si en algún momento repetir alguno en específico que les quedó faltando también es posible. Entonces, simplemente pues obviamente si ven este videito antes del 26 de mayo, pueden contactarme con mucho amor y serán bienvenidos para recorrer este camino y poder seguir creciendo y aprendiendo juntos. Y si lo ven en cualquier otro momento, pues será su momento perfecto también y no hay ningún problema. Bueno, yo creo que hasta aquí lo hemos dicho todo. Creo que quedó claro cómo es ese camino de empezar a conocernos a nosotros mismos. Es un camino, como decíamos, creo que ya lo habíamos dicho en un episodio, es el camino del héroe, el camino de darnos cuenta poco a poco mm, que no vinimos solamente bueno, yo lo dije creo que al comienzo, ¿no? Con las energías que se están moviendo ahorita y yo a veces que hablo un poquito de astrología, generalmente está llegando mucha gente que el Plutón les está haciendo aspectos y les está, digamos que sacando todas esas cositas que debíamos limpiar hace rato, pero que digamos que nos habíamos estado haciendo como los de la gafa, como que el no veo. Entonces, es el momento, digamos que de iniciar, de empezar a aperturarnos, a tener una nueva conciencia y descubrir que no vinimos solamente aquí a hacer lo mismo todos, sino que cada uno traemos un propósito, un plan diferente, que cada uno tenemos unos dones diferentes, porque poco a poco también con ese trabajar de todos esos aspectos vamos descubriendo que detrás de esas pruebas también habían unas ofrendas, que pueden ser unos dones o que se convierten en la capacidad de aprender, como dijo Angie, esto no es que no van a volver a pasar cosas malas, porque es que la gente también a veces cree que trabajar en espiritualidad o empezar a hacer un camino de estos es para que ya no le pasen cosas malas a la gente buena, nosotros decíamos, ¿no? Sino que es entender que cada uno, estamos en un planeta de dualidad, como ya lo hemos dicho, y que nos experimentamos algunas veces a través de la luz, algunas veces a través de la sombra, y que necesitamos experimentarnos a través de los opuestos para tener aprendizajes y ese aprendizaje se lo lleva el alma y pues muchas veces también hay ofrendas después de esos aprendizajes. Muchas gracias a todos y a ustedes también por invitarme. Invito también a todos los seres que resuenen con este momento, como decía Anita, la que mencionó la astrología, es un tiempo de cambio de era, crean o no crean, estamos en un momento de grandes transformaciones
Hay muchas pruebas colectivas, aparentemente hay mucho caos, destrucción y bueno, muchos conflictos que los vemos en el colectivo. Pero pues como decía Dianita, pues eso es como el abono para poder crecer, florecer y dar frutos en la vida. Y sin excepción, todo lo que en algún momento parezca una prueba, una dificultad, un error, una enfermedad, una injusticia, alguna cosa que desde luego nosotros interpretamos de manera negativa, pues eso siempre tiene un propósito sagrado, que es llevarnos a un aprendizaje, un crecimiento, descubrir un don y un potencial interno, una capacidad que ni siquiera sabíamos que la teníamos. Solo a veces las pruebas son las que nos permiten sacar todo eso. Y como lo decía Anita, yo siento que la maestría puede ser una oportunidad de tener las herramientas para asumir las pruebas desde otra perspectiva. Al menos yo antes de tener todo este entendimiento y comprensión, como se los dije, vivía la vida bastante maluco, ¿cierto? Entonces todo lo que llegaba era como un drama, un caos, me ahogaba en un vaso con agua, no podía abonarme de la materia orgánica en descomposición que me llegaba y me caía por volquetadas, pero cuando uno tiene un poquito de información, una capacidad de ver, vas aprendiendo a integrar y sobre todo que la idea más importante es aprenderse a escuchar a uno mismo, va entendiendo, como decía Anita, que mi camino es único, mi proceso es único, lo aprendo a leer, a develar, entiendo cuál es mi momento, qué es lo que se me está invitando con cada una de esas experiencias, como decía Angie, qué es lo que mi ser me está queriendo mostrar, qué quiere que yo aprenda, en qué me tengo que enfocar, qué es el momento de que sane, libere, transforme, y ya hay la información, las herramientas y las posibilidades de yo poder hacer eso, pues porque obviamente yo siento que la diferencia de antes y después de la maestría o de hacer un proceso personal que no es el único camino, obviamente, con todo el amor y la humildad. Yo no soy la única persona que los puede acompañar, ni es el único proceso que pueden hacer. Habrá muchas posibilidades de recorrer muchos caminos, ¿cierto? O sea, hay gente que llega a lo mismo de otras formas. No voy a, pues, para nada decir que solamente es a través de este proceso que se puede hacer, pero sí sé por los años que llevo acompañando seres que la vida cambia completamente, antes y después, porque es antes sin herramientas, yo nadando ahogado en el mar, en alta mar, sin siquiera un chaleco y tragando agua, o como decía Angie, yo en alta mar, pero con un super barco, que pase lo que pase, pues tengo como protegerme, así sea la misma tormenta, no la voy a vivir de la misma manera. Y eso es lo bonito, que al final uno ya aprende a surfear sobre las olas y en vez de vivirlo como un drama de la tormenta, es qué nota llevó la tormenta para saltar olas gigantes y te lo disfrutas y te haces tu super video y te ganas el premio del mejor surfista del mundo. Y ya digamos que la vivencia se vuelve otra cosa muy distinta. Y no quiere decir que no haya pruebas. Yo creo que la diferencia es la conciencia, la actitud y las herramientas con las que asumimos las pruebas. De tal manera que ya literal las pruebas valen la pena y se vuelven tesoros y ganancias dármicas y mucha gratitud y crecimiento a través de esas dificultades. Ya no es pelear contra ellas, sino poder aprenderlas a valorar, a disfrutar y aprovechar más. O sea, uno se vuelve, digamos, un buen aprendiz de la vida. Siento que esa es como la diferencia. Y nuevamente muchas gracias a todos y bienvenidos los que quieran recorrer este camino. Gracias, Angie y Dianita. Gracias a ti. Acá debajo del episodio les vamos a dejar toda la información de Ángela para que la contacten, para que tengan toda la información a disposición si sienten que es el momento. Yo realmente por experiencia propia digo y les puedo asegurar por mi experiencia obviamente que es de verdad muy transformador. Nos damos cuenta al final de cuánto hemos cambiado. Es muy fácil acompañarnos cuando hay que celebrar algo, cuando todo está bien, cuando según las expectativas del ego, la vida es maravillosa. Es cuando llegan las dificultades, cuando estoy en el medio de la tormenta que digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces es ahí que yo los invito, sea porque estén en lo alto de una montaña celebrando, porque estén en medio de la tormenta y sientan que quieren conocerse en ustedes mismos, que toda esta información resuena con ustedes y que ha llegado el momento. ¿Estaban buscando una señal? Esta es la señal. ¿Estaban buscando una guía? Yo de verdad les recomiendo muchísimo a Ángela. Segundo episodio que hacemos con ella y de verdad, gracias de corazón. Y muchas gracias a todos. Los leemos en los comentarios si tienen alguna duda, alguna inquietud. Un abrazo, feliz día, tarde o noche para todos.